Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Empezamos en América Latina y su difícil panorama alimentario. Casi 13 millones más de sus habitantes han caído en situación de hambre. 4 de cada 10 padecen de insuficiencia alimentaria. Esto se desprende del informe presentado esta semana por la CEPAL y la FAO en Santiago de Chile. Los organismos internacionales señalan que se trata de un retroceso de 12 años en la lucha contra la pobreza y de casi 2 décadas respecto a la pobreza extrema. La situación crítica es el resultado de las inequidades agudizadas por la pandemia de la COVID-19 y de las turbulencias en los mercados de alimentos, fertilizantes y energía derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y tenemos la ocasión de hablar sobre este asunto con Daniela Godoy, oficial superior de políticas de la FAO para América Latina y el Caribe. Señora Godoy, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos hablando de más de 56 millones de personas en situación de hambre en la región. ¿Por qué esta región, que tiene uno de los mayores superávits agropecuarios del mundo, padece hambre en esta magnitud? Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Muy buenas noches. Efectivamente, América Latina y el Caribe se producen alimentos para 1.300 millones de personas, el doble casi de su población. Y si bien hay suficientes alimentos para toda la población, la asequibilidad es desigual. El aumento de la pobreza y la desigualdad son algunos de los determinantes que explican los niveles de hambre en la región. Y también otros determinantes como la crisis climática, el aumento de precios internacionales de los alimentos que hemos visto desde comienzos del año 2020 y la inflación alimentaria que se encuentra por sobre la general desde el año 2018, todo esto impactando más a la población más vulnerable. Lamentablemente venimos viendo un aumento de hambre y de la inseguridad alimentaria desde el 2014, el cual se acentuó más durante la pandemia de COVID-19. Señora Godoy, el informe recomienda fortalecer los sistemas de protección social en toda América Latina para garantizar la seguridad alimentaria de su población. ¿Cómo se puede financiar esta ampliación de la cobertura, sobre todo en un contexto tan complejo como el que nos espera? Bueno, el informe especial que publicamos ayer junto a la CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos muestra los efectos de la seguridad, los efectos en la seguridad alimentaria de una sucesión ininterrumpida de crisis como la crisis climática que ya mencioné, la pandemia de COVID-19, el conflicto en Ucrania, entre otras cosas. Y junto con ello se hacen algunas recomendaciones que se pueden llevar a cabo en el corto y el largo plazo. Como ya venía señalando, la asequibilidad a los alimentos afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, porque los hogares que tienen menores ingresos gastan una mayor proporción de sus ingresos en comparación a los hogares de mayores ingresos y se ven más afectados cuando los precios internacionales o los precios internos suben. Y es por eso que es tan importante impulsar estas medidas de protección social. La región ya tiene bastante experiencia con el impulso de estas medidas de protección social, sobre todo en situaciones como lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19, en que se disminuyeron los ingresos y los empleos de las personas, especialmente las más vulnerables. Y dentro de esto, algunas de las recomendaciones son mejorar el diseño de estas medidas, también la focalización de las medidas. Incluso hay bastante evidencia que muestra cómo las transferencias monetarias o otras medidas de protección social efectivamente mejoran no solamente los ingresos de las personas, sino que también la seguridad alimentaria y nutricional. Señora Godoy, oficial de la FAO, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Que estén muy bien.